Buenos días, querida iglesia. Gracias, hermano Benjamín. Sí. Parece que hemos sido bastantes, ¿no? Sí, el David me decía, parece que en el verano vamos a tener que romper las paredes, ¿sí? Porque somos un montón, compramos 10 aires acondicionados, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Mejor construimos, ¿no? Qué lindo saber que Dios ha sido tan fiel después de 2 años de pandemia. Quizás para algunos de ustedes sea normal, pero hablando con otras personas en otros lugares, muchas iglesias hoy solamente son edificios, porque la iglesia ya no está, ¿no es cierto? Hay iglesias que quedaron vacías, y hay iglesias que por ahí antes eran una gran familia y ahora son poquitos. Y qué lindo ver que a pesar de todo lo que hemos vivido, Dios ha sido fiel y nos ha mantenido juntos, ¿no? Y qué lindo también poder tener acá personas que nos siguen visitando y podamos decir por primera vez, rogando que en esa primera vez ellos puedan encontrarse con el Salvador, ¿no? Creo que no hay encuentro más lindo que ese encuentro con aquel que te ama tanto, ¿no? Nos ama tanto, y es Cristo Jesús. Cuando uno piensa en la iglesia, no tiene que ver con un edificio, tiene que ver con personas, ¿no? Y la iglesia tiene un montón de tesoros. Y uno de esos tesoros es la unidad de la iglesia, ¿sí? Dios ha conformado en la iglesia a una familia. Dios ha conformado en la iglesia a un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y así, no sé si en algún momento te enteraste de que a alguien le amputaron el brazo, ¿no? No es una noticia grata, porque hay algo que ya no está unido a ese cuerpo, ¿no? Ya no va a estar más, y eso va a impedir que ese cuerpo siga funcionando de cierta manera. O también cuando uno se entera de un divorcio, uno dice, qué triste que ese matrimonio, esa familia ahora esté desunida, ¿no? Y realmente cuando hay una separación y un divorcio, o sea, sufren los hijos, sufre la esposa, sufre el esposo, y también lo va sufriendo la sociedad, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque la unidad básica de la sociedad es la familia. Pero sabes que la iglesia es también una unidad, como una familia y un matrimonio. Y la verdad es que uno tiene que luchar para mantener a la familia unida, y uno tiene que luchar para mantener el matrimonio unido, pero nosotros como creyentes tenemos que luchar para mantenernos unidos. Cuando hablamos de la iglesia, es lindo hablar de que todos somos distintos. Tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes contextos, tenemos diferentes profesiones, diferentes oficios, tenemos diferentes nacionalidades. Algunos, yo soy ecuatoriano, algunos son paraguayos, hay de diferentes provincias, somos distintos. Y eso es muy bueno, pero el ser distinto también es un peligro. Que las diferencias pueden provocar conflictos, desacuerdos y situaciones que pueden llevarnos a nosotros como iglesia a la desunidad, nos puede llevar a la división, nos puede llevar a que esa unidad tan linda que Dios ha establecido empiece a debilitarse. Y la Biblia dice, mira, vayamos ahí al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 3, mira, dice, solícitos, dispuestos, buscando de manera prioritaria, dice, ¿qué cosa? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, esto de mantenernos unidos como hermanos, como familia, como cuerpo de Cristo, es el tesoro, uno de los tesoros más grandes de la iglesia. Y este tesoro tiene que ser guardado, tiene que buscar ser preservado por cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que luchar para que esta iglesia siga disfrutando de esa unidad que Dios nos ha dado como familia. Y en el libro de los Filipenses, el apóstol Pablo nos había animado a algo, y había animado a la iglesia de los Filipenses a algo, y era a examinar lo que Dios les había dado en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses y recordemos un poco. Filipenses capítulo 2,
versículo 1, dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, y es este el sentido, ¿no? ¿Ustedes tienen esto en alguna medida? ¿Tienen la compañía de Cristo? ¿Tienen la comunión con el Espíritu de Cristo? ¿Tienen el consuelo de Cristo? ¿Han experimentado la compasión de Cristo? Y bueno, Pablo ahí dice en el versículo 2, completad mi gozo, ¿sí? Hagan que yo sobreabunde de gozo, ¿sí? Hagan que yo esté profundamente contento. Es una orden de la iglesia. La iglesia tiene que luchar y esforzarse para que el apóstol Pablo esté contento. Y no porque la iglesia tenga que buscar agradar a Pablo, porque a Pablo le va a poner contento lo que a Dios le pone contento. ¿Y qué es lo que dice Pablo acá? Dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces la primera verdad que nosotros tenemos que considerar para mantenernos unidos es examinar todo lo que Dios nos ha dado y tenemos en Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con esforzarnos por guardar la unidad de la iglesia. ¿Sí? Tenemos, otra vez lo repito, que esforzarnos por guardar la unidad de la iglesia. Y esto se escucha bonito, pero la pregunta es: ¿cómo nos esforzamos para guardar la unidad de la iglesia? ¿Cómo nos esforzamos para mantenernos unidos como familia y cuerpo de Cristo? En medio de lo diferentes que cada uno de nosotros somos. Lo primero, pensando lo mismo. Ahí el apóstol Pablo dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, sentir lo mismo. La palabra sentir tiene que ver con pensar, no con el tema de sentimientos o emociones, sino con pensar lo mismo, o ser de un mismo parecer, o tener la misma perspectiva. Aparentemente, este término de pensar lo mismo es como un poco difícil de tomarlo como uno lo escucha, porque es imposible que un grupo de personas piense igual. O sea, por más que hayas vivido cerca de alguien, tú con tu esposa, por ejemplo, o con tus hijos, jamás por vivir mucho tiempo o por ser de la misma familia van a pensar lo mismo. Entonces, uno se preguntaría, entonces, ¿en qué sentido tenemos que pensar lo mismo? Porque para guardar la unidad tenemos que pensar lo mismo. Bueno, esto no se refiere a que tengamos que tener los mismos pensamientos, sino que lo que moldea nuestra mente sea lo mismo. ¿Sí? Lo que moldea nuestra mente, o lo que da forma a nuestra mente en todos nosotros, sea lo mismo. Generalmente toda persona, su mente está formada o moldeada por tres cosas. Está moldeada por el mundo, está moldeada por la carne y está moldeada por el espíritu. Y quiero ser profundo en esto. Todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, tus hábitos, todo eso es el resultado en la manera en cómo piensas, o qué es lo que está influenciando tu pensamiento. En ese aspecto todos tenemos que ser influenciados por lo mismo. Mira, vamos a revisar primero esta cuestión de que muchos de nuestros pensamientos son moldeados por el mundo. Mira, vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Y el apóstol Pablo aquí le va a hablar a personas que estaban dentro de la iglesia, y Pablo los va a llamar de una manera, los va a rotular de una manera muy fuerte. Y dice que son enemigos, ahí en el versículo 18, son enemigos de la cruz de Cristo. Y en el versículo 18 afirma, dice el versículo 19, dice el fin de estas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, será perdición. ¿Por qué dice? Cuyo fin, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas son enemigas de la cruz porque solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. O sea, el pensamiento de estas personas es moldeado, ¿sí?, por las necesidades, por los placeres y por las posesiones de este mundo. Entonces ellos se esfuerzan, ellos invierten su tiempo, ellos toman decisiones en base a una mente moldeada o influenciada por todo lo terrenal.
el problema de esta gente no es que ellos estén buscando hacer lo que un hombre y una mujer tienen que hacer en la tierra. Vos tienes que estudiar, vos tienes que trabajar, vos tienes que sustentar a tu casa, todo eso es necesario hacer. Pero estas personas, dice acá, el problema de ellos es que su vida entera está moldeada por este pensamiento terrenal y vano. ¿Sí? Entonces, los creyentes en la iglesia no debemos permitir que nuestra mente sea influenciada por todo lo terrenal. ¿Sí? Pero también vemos que la mente puede ser moldeada por asuntos de la carne, asuntos de nuestras pasiones. Mira, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, ¿cómo piensan las personas que son de la carne? Dice, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, otra de las influencias que recibe nuestra mente tiene que ver con los deseos de nuestra carne. Hay deseos que, por ejemplo, una embarazada tiene un antojo y tiene el deseo de un alfajor y tiene que ser Milka. Si no, no sirve. Es un antojo, ¿no es cierto? Y no está mal tener un antojo. Y estos son deseos, pero hay deseos que tienen que ver con fuertes deseos de la carne y que redundan en cosas que son malas. ¿Sí? Tienen que ver con el deseo lujurioso, el deseo codicioso, ¿no es cierto?, del dinero. Y esto puede afectar la mente de muchos creyentes dentro de la iglesia. O sea, que tú te encuentres tomando decisiones, hablando de una manera y comportándote de una manera, porque tu mente está siendo influenciada por los deseos que tienes en tu propio corazón, por los deseos de tu carne. No está mal tener deseos. El problema es cuando estos deseos empiezan a gobernarte y a guiarte. Yo estoy seguro que jamás tú le darías tu auto nuevo, ¿sí?, a tu hijo de 5 años. ¿Se lo darías? Claro que no, porque terminaría, ¿qué cosa? Destruyéndolo. Pero muchos de nosotros permitimos que nuestra vida sea guiada por nuestro propio corazón. Por eso no es de admirarnos que muchos de nosotros estemos chocados en la vida una y otra vez, porque lo que influencia nuestra mente son nuestros propios deseos. Pero ¿en qué razón los cristianos tienen que pensar lo mismo para guardar la unidad? Bueno, sus pensamientos tienen que ser influenciados y moldeados por el Espíritu. Mira, ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, aparece este concepto de la manera en que un creyente debe pensar para guardar la unidad, ¿no es cierto? Dice ahí el versículo 8, versículo 9, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Deja que esto influencie tu mente, ¿sí? En eso Pablo está diciendo, ustedes tienen que dejar que su mente sea influenciada por todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esto lucha y esfuérzate para que esté en tu mente. En esto Pablo dice que tenemos que pensar lo mismo, sentir lo mismo. ¿Por qué podemos nosotros pensar de esa manera? Porque la Biblia, ahí Pablo, en 1 Corintios, no lo vamos a revisar por el tiempo, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros hoy como creyentes tenemos la capacidad para poder comprender las cosas espirituales de manera que antes no podíamos. ¿Y de qué manera yo puedo llegar a saber cómo conducirme espiritualmente? ¿A través de qué? De la Biblia. Entonces Pablo dice, si tú quieres guardar la unidad de la familia de Dios, si tú quieres de verdad que los conflictos, los desacuerdos
no terminen amputando o destruyendo el tesoro que Dios nos ha dado, que es la unidad, vos tienes que pensar lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de dejar que tu mente sea influenciada por la palabra. Por la palabra. Mira, ahí en Gálatas, vamos un ratito a Gálatas. Capítulo 5. Versículo 19 al 21. Mira, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿sí? Idolatría, hechicería. Pero después viene una lista de todas las cosas, de todas las obras de la carne, pero que están relacionadas con tu trato con otros. Mira, dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, versículo 21, homicidios, borracheras, orgías. Bueno, todas estas obras de la carne, ¿por qué crees que se manifiestan? Por una mente que está moldeada o influenciada. ¿Por qué? Por la carne. Si mi mente y tu mente está influenciada por la carne y por el mundo, tenlo por seguro que vas a debilitar la unidad de la iglesia, porque estas cosas que ves acá escritas, las enemistades, los pleitos, los celos y las iras dentro de la iglesia, dentro de tu matrimonio, dentro de tu crianza con los hijos, tienen que ver con una mente carnal, una mente terrenal, una mente que no está siendo influenciada por el Espíritu. Lo segundo, ¿sí? Vamos a Filipenses de nuevo. ¿En qué otra cosa debo esforzarme para guardar la unidad de la iglesia? ¿Sí? Dice ahí el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Lo segundo, prefiriendo a todos por igual. Dice ahí, teniendo el mismo amor. ¿Sí? Ese es el sentido de esta expresión. Amar a todos por igual. No solamente en el hecho de extender a otros sin límites amor, sino el amar a otros con el mismo amor de Cristo. ¿Sí? Pablo dice: ¿quieren ustedes completar mi gozo? Prefiéranse de igual manera los unos a los otros. Ámense con el mismo amor. Ama al que te cae bien de la misma manera que al que no te cae o no congenias también. Pero ámalo no a tu manera, sino ámalo a la manera de Cristo. Dice Pablo que es necesario para guardar la unidad. Mira, vamos a Juan, capítulo 13, versículo 14. Y tiene que ver con este tipo de amor servicial y sacrificial de los unos a los otros. Y Jesús nos dejó un ejemplo. Vamos a Juan, capítulo 13. Versículo 14. Bueno, en el contexto, ustedes saben cómo va la historia, ¿no? Jesucristo le lava los pies a sus discípulos. Hoy, que alguien te lave los pies, vos dices: qué tierno, qué lindo, y quizás lo haga un esposo con una esposa. Pero en ese tiempo, escúchame, lavar los pies no era algo digno para hacer o algo que tú quisieras hacer. Porque esto de lavar los pies, en ese tiempo la gente no utilizaba zapatillas como hoy nosotros las tenemos, ¿sí? La gente caminaba y a medida que caminaba sus pies se ensuciaban de polvo, de barro y de un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué no eran los mismos zapatos que hoy nosotros tenemos? Entonces, cuando se llegaba a una casa, una de las maneras de mostrar hospitalidad era lavándole los pies a las personas que entraban a tu casa. Pero obviamente tú no ibas a hacer esto, le ibas a pedir a tu esclavo, ¿sí? Al esclavo menos importante, o ni siquiera al esclavo más importante, al menos importante, al que recién compraste, ¿sí? A ese lo mandabas a lavarle los pies a tus invitados que llegaron a tu casa. Ahora imagínate esto cuando Jesús está en la Santa Cena y Él empieza a lavarle los pies a los discípulos.
pies malolientes, pies callosos, pies sucios. Tú sabes cómo son los pies, ¿no es cierto? Pies sudorosos, sí, si seguimos poniendo adjetivos, uno decía, no, qué feo. Jesús dice que Él le lavó los pies a sus discípulos y también se los lavó a ¿sabes quién? A Judas. ¿Sí? Entonces Cristo aquí en el versículo, ¿sí? 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado vuestros pies, ¿qué dice? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí? Este pasaje no tiene que ver en que vos vayas a la casa de los hermanos con una palangana, ¿sí? Y un montón de agua con bastante detergente y vos con guantes para ir a lavarle los pies. ¿Sí? El principio detrás de esta expresión de Cristo tiene que ver con servir a tus hermanos de una manera sacrificial. Servir a tus hermanos de tal manera que vos, aunque te incomodes, aunque te duela, lo vas a hacer, porque es la misma calidad de ejemplo que Dios nos dejó y es la manera en cómo mostramos realmente el amor de Cristo. Entonces Pablo dice acá: ¿quieren mantener la unidad? ¿Quieren leluarenses? Bueno, tienen que preferirse los unos a los otros. Tienen que amarse los unos a los otros, pero por igual. Por igual. No a uno más que a otros. Todos tenemos que amarnos de la misma manera. Hay un caso en Génesis muy interesante donde había un padre que tenía muchos hijos, pero había uno al que prefería por encima de todos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién era? José, ¿no es cierto? ¿Qué hizo su papá? ¿Qué le regaló a José? Una túnica de colores. ¿Y a los otros qué le regaló? Nada, ¿no es cierto? Él expresó una preferencia a sus hijos. ¿Y qué hicieron después sus hijos? No lo mataron porque no se animaron, no dijeron, ¿lo matamos o lo vendemos? Votación, no, lo vendemos, ¿sí? Lo vendieron. Los hermanos, por esta preferencia que tenía su papá, los llevó a tener amarguras, celos y bronca. ¿Sabes qué? En una iglesia, cuando tú prefieres a unos hermanos y a otros no, van a empezar a haber celos, amarguras y broncas dentro de la iglesia. Por eso acá Pablo dice: prefiéranse a todos por igual. ¿Sí? Vamos otra vez a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Entonces Pablo dice acá: piensen lo mismo. Segundo, prefiéranse los unos a los otros por igual, ámense de la misma manera. Tercero, ¿cómo nos esforzamos para mantener la unidad? Dice ahí: unánimes. Esta palabra solo aparece una vez en el Nuevo Testamento y es solamente acá. Puede ser que en otros lugares vos encuentres la palabra unánime, pero no es el mismo sentido que aquí. Y esta palabra tiene que ver con ser de una misma sintonía o tener una sola alma. Y la idea de la unanimidad tiene que ver con vivir en armonía con otros creyentes. Vivir en armonía con otros creyentes. Y por eso la manera de esforzarnos por la unidad es procurando renunciar a mis formas. Procurando renunciar a mis formas. Vivir en armonía es algo hermoso. ¿A quién le gustaría tener un matrimonio en armonía? A mí. ¿A quién le gustaría que sus hijos estén en armonía? A mí. ¿A quién le gustaría que la iglesia esté en armonía? A todos nosotros, ¿no es cierto? Pero sabes que vivir en armonía es algo muy costoso. Porque todos nosotros tenemos, por causa del pecado, una arraigada egolatría. Esto de la egolatría tiene que ver con un profundo deseo de satisfacer mis deseos. Con un profundo deseo de defender mi posición, de defender mis pensamientos, de hacer lo que yo quiero, aunque yo sepa que a otros le va a hacer mal. Todos nosotros tenemos esa egolatría por causa del pecado. Y la persona que es ególatra no va a ceder fácilmente o a renunciar fácilmente por amor a otro.
Porque para vivir en armonía yo tengo que ceder. Para vivir en armonía yo tengo que renunciar. Y en el matrimonio, cuando vos ves que un hombre y una mujer se están peleando, cuando vos ves que un niño y otro niño se están peleando, cuando ves que entre hermanos de la iglesia hay una guerra fría, ¿sí? Es porque ambas partes están profundamente influenciadas por la egolatría de su corazón, que los lleva de alguna manera a no querer largar, a no querer renunciar, a no querer ceder. ¿Sabías que un informe en cuanto a cuántas iglesias se cierran cada año a nivel mundial, los estudios indican que las iglesias no se dividen por causa de asuntos teológicos? Mirá qué interesante este dato. Las iglesias no se dividen por asuntos teológicos. Dice que las iglesias se dividen, las personas que salen de las iglesias y las personas que ya no quieren después saber nada de las iglesias. La causa es, según los estudios, por cuestión de formas, por cuestión de métodos. Para hacer un pastel o un bizcochuelo hay muchas recetas, ¿no es cierto? Te dice que con licuadora, el otro te dice no lo hagas nunca con licuadora. ¿Sí? Cada mujer tiene una forma de hacer el bizcochuelo. Con una receta te va a salir más barato, más rico, más esponjoso, pero independientemente de la receta, al final vas a tener un bizcochuelo, ¿no es cierto? Hay muchas recetas, pero al final es lo mismo. Asimismo, cada iglesia tiene una receta distinta para hacer lo mismo. Cada iglesia, escúchame, tiene una receta distinta para hacer lo mismo. Puede que la receta que mi iglesia tiene o usa no me guste. Porque a veces, ¿a quién le gusta toda la comida de mamá? Sean sinceros, sin mirar a su mamá. ¿Sí? Hay algo que no te va a gustar de tu mamá, no te gusta la receta de tu suegra, ¿viste? Porque hay un montón de formas de hacer las cosas. Y a lo que voy es que en la iglesia también pasa lo mismo. Que en las iglesias todas tienen diferentes formas de hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer, pero de manera distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero luchar por la unidad? Cuando yo quiero luchar por la unidad, yo tengo que ceder y renunciar a mis métodos. Tengo que renunciar y ceder a mis formas. Tengo que ceder y renunciar a mi forma de parecer que se deberían hacer las cosas. Y abrazar ese método que tiene mi iglesia, esa receta que tiene mi iglesia. ¿Por qué? Porque acá dice que tengo que estar en armonía. Y para estar en armonía, yo no necesito enojarme. Para estar en armonía, yo no necesito hablar mal de esa forma. Para estar en armonía, yo no necesito buscar hermanos que vean que hay otra forma que a mí se me ocurre que es mejor que la otra forma que se ha puesto. No, yo tengo que ceder y renunciar, pero saben que es muy difícil renunciar y ceder por causa de nuestra profunda egolatría. Pero hay esperanza, porque si está Cristo, vamos a ceder y a renunciar por guardar la unidad del pueblo de Cristo. Es triste que muchas veces nosotros nos encontremos atentando a la unidad cuando no nos parece que algo se está haciendo de una manera que no quisiéramos. A mí me ha pasado, ¿viste? Cuando alguien está haciendo algo y si no te gusta, ¿qué a veces hacemos? Entonces yo no voy. Entonces yo no participo. Es triste ver cómo nosotros, cuando algo no se hace a nuestra manera, nos encontramos hablando mal o murmurando de esa nueva manera. ¿Sí? Decimos, está todo bien, me gusta, pero no quiero ser parte de eso. Está bien, yo veo que eso no es pecaminoso, pero no me agrada, no me es cómodo. Entonces no voy a ser parte de eso. Y muchos de nosotros en algún momento hemos escogido renunciar a la oportunidad de Dios de pertenecer a un ministerio o de seguir en el lugar donde Dios nos puso por causa de que nos negamos a ceder y a renunciar a nuestras formas. Y la verdad es triste renunciar por eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el egoísmo de nuestro corazón. Y Pablo ahí en los Filipenses, saben que hay dos hermanas, una se llama Evodia y Síntique. Las dos no están caminando en armonía. Y Pablo después va a hablar de estas mujeres. Pero Pablo está construyendo este pensamiento de la unidad porque sabe que si una iglesia no es fuerte en unidad, es débil. Es débil. Si es que los hermanos están divididos los unos con los otros, es una iglesia débil, porque no va a poder funcionar como un luminar
delante de una sociedad impura y oscura. ¿Sí? También nosotros mantenemos la armonía cuando nosotros cedemos y renunciamos a nuestra forma de comportarnos como otros creyentes. ¿Te ha pasado que en algún momento vos hiciste un chiste y había alguien que no estuvo riendo y ese es hermano al que le hiciste el chiste? Entonces, ¿fue un chiste? No fue un chiste. Y sabes que en las iglesias a veces no hay esta armonía porque nosotros a veces decimos cosas o hacemos cosas que son de tropiezo a nuestro hermano. Entonces, si vos ves que a un hermano o a una hermana eso le produce tropiezo, ¿sí? Si mi hermano me dice, no me gusta que me digas pela, ¿sí? ¡Ay, qué sensible que sos! ¿Sí? ¿Sí? Pero no le gusta al hermano. Dice que cuando vos le dices eso lo enoja. Entonces el hermano te lo cuenta. ¿Y qué tienes que hacer vos para la armonía? Y bueno, ceder y renunciar a esa forma de llamarle. Llámale como a él le gusta que le llamen. ¿Te das cuenta? Y así pasa en el matrimonio y así pasa en la crianza. Qué triste que al final del día nos demos cuenta que nos estuvimos peleando y distanciando por formas. Y por causa de nuestro egoísmo, ¿no? Y por último, vamos a Filipenses. Ahí, versículo 2. Dice Pablo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tenemos que, para abordar la unidad, pensar lo mismo. Preferir a todos por igual. Procurar renunciar a mis formas, a mis métodos. Y por último, trabajando para el mismo objetivo. Ahí aparece la expresión sintiendo una misma cosa, ¿sí? Al igual que la palabra sentir, que leímos en la primera parte del versículo, de pensar lo mismo, acá es lo mismo, es pensar una misma cosa. Y el sentido tiene que ver con mirar hacia un mismo objetivo, caminar por una misma línea, ¿sí? Enfocarse en un mismo propósito. Si nosotros estamos en armonía los unos con los otros, pero no estamos en la misma página los unos con los otros, esto termina afectando la unidad de la iglesia, ¿sí? Es lindo que estemos en armonía, pero tenemos que estar en armonía para cumplir el mismo objetivo. La iglesia es un cuerpo, es una familia. Y como cuerpo y familia tiene que apuntar siempre a la misma dirección. Imagínate qué pasaría si tu pie derecho quiere ir hacia la izquierda y tu pie derecho quiere ir hacia la derecha. ¿Cómo caminarías? ¿Alguna vez lo intentaste caminar con el izquierdo hacia la derecha y con el izquierdo? Ya puede ser como un desafío de TikTok, ¿no? ¿Sí? ¿Se podría hacer eso? Bueno, intentalo en casa. ¿Podrías vivir así? No. Tus piernas pueden estar en la misma sintonía, en el mismo cuerpo, pero si no van hacia el mismo objetivo, no solo van a chocar la una con la otra, sino que se va a producir conflicto, porque no se está yendo hacia la misma dirección. En una orquesta sinfónica, ¿alguna vez escuchaste la orquesta sinfónica? ¿Escuchaste alguna? ¿Sí? Bueno, la orquesta sinfónica es un montón de músicos, cada uno con diferentes instrumentos, ¿sí? Cada uno ubicado en diferentes posiciones, cada uno de diferente edad, de diferente habilidad, pero todos tocando en diferentes notas, pero una misma canción. Hay personas que cuando escuchan a una banda sinfónica lloran. Dice, vas a llorar por eso. Lo que pasa es que no es que lloran por ver a esta gente tocar instrumento, sino como toda esta gente que es distinta y al tener distintos instrumentos, unen todos sus instrumentos y sus voces para una sola canción. La fuerza de esta banda musical, ¿sabes? La belleza no está en la canción, sino en cómo todos colaboran para que esa canción sea siempre la misma canción, aunque tocada en diferente nota y tocada con un diferente instrumento. En la iglesia, al igual que en una banda
sinfónica, todos somos diferentes. Y a todos Dios nos dio un diferente don, ¿no es cierto? Hay unos que tienen el don de servir, otros el don de enseñar, otros tienen el don de dar, otros tienen el don de presidir, otros tienen el don de evangelizar. Todos somos distintos. Pero la Biblia dice que nuestro enfoque, nuestro propósito, el de todos nosotros tiene que ser el mismo. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Cuál debe ser la misma canción que todos toquemos? Independientemente de lo diferente que somos y lo diferente que tenemos. Bueno, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, 31. Ahí el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mirá qué interesante esto. Algo tan sencillo como comer y beber, Pablo le dice: si ustedes hacen esto o hacen cualquier otra cosa, ¿para qué tienen que hacerlo? Para la gloria de Dios. Esto se escucha buenísimo, ¿no? Para la gloria de Dios, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa esto de hacer algo para la gloria de Dios? Que debe ser el objetivo de todos nosotros como iglesia. Bueno, esto de la gloria de Dios tiene que ver con que Dios, darlo todo, escúchame, darlo todo en la cancha, así como el jugador da todo en la cancha para meter un gol, todos nosotros tenemos que darlo todo para que el nombre de Dios sea reverenciado, el nombre de Dios sea recordado y el nombre de Dios sea reconocido en la iglesia y en el mundo. A ti no te importa lo que te pongan a hacer, no importa cuán duro sea, no importa cuán incómodo. Lo que a ti te va a importar, ¿qué cosa? Es ese objetivo, que el nombre de Dios sea recordado, que el nombre de Dios sea reverenciado aquí, dentro de la iglesia y fuera de ella. Ese debería ser el objetivo de cada uno de nosotros. Esa sería la canción para que nosotros toquemos. Pero el segundo objetivo tiene que ver con las personas, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 14, 26. Dice ahí Pablo: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice: hágase todo, dice, para edificación. Independientemente de lo que tengas, aquí Pablo habla, ¿no?, de salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Independientemente de lo que tú tengas, cuando lo uses, cuando lo pongas en la reunión con tus hermanos, hazlo con un objetivo, y es que tu hermano, el que está a tu lado, con eso que vas a decir, con eso que vas a hacer, pueda ser edificado, pueda crecer espiritualmente. Imagínate qué pasaría si en la iglesia uno no sigue este objetivo. Nos vamos a empezar a dañar los unos a los otros. Porque cuando no estamos buscando reverenciar el nombre de Dios, es porque estamos buscando reverenciar nuestro nombre. Cuando no estamos buscando edificar al hermano, es porque de alguna manera estamos buscando destruirlo. No hay medias tintas en el cristianismo. No es que yo, me encuentro glorificando a Dios y al mismo tiempo estoy haciendo algo para mí. No. Cuando hago algo para Dios, tengo que dejar de hacer algo para mí. Y cuando dejo de hacer algo para Dios es porque estoy haciendo algo para mí. Cuando yo dejo de buscar edificar a mi hermano, estoy buscando agradarme a mí y termino siendo pecaminoso. Pablo ve aquí algo que está sucediendo en la iglesia. Pablo no ve esta diferencia que hay entre Body City como algo pequeño. Y yo te lo dije en la anterior reunión. Ningún conflicto, desarmonía, desacuerdo que tú tengas con tu hermano es algo pequeño. Vos no sabes lo que un pequeño fuego puede hacer en medio de una iglesia.
Y por eso Pablo viene con este pensamiento de la unidad. Y le dicen, completen mi gozo. Si ustedes han recibido de Cristo el consuelo, si han recibido de Cristo la comunión del Espíritu, si han recibido la compasión de Cristo, completen mi gozo. Y es una orden. Háganme que redunde de alegría aquí en prisión. Y este es el pedido de Pablo, porque es el pedido de Cristo. Cristo quiere esto. Cristo está demandando de ti en esta mañana que tú te esfuerces por guardar la unidad de tu iglesia. Cristo hoy está acá diciéndote como el Señor de tu vida que de una vez por todas hagas lo que tengas que hacer. Morir a ti mismo, morir a tus ideas, morir a tus formas, para guardar la unidad que nos fue dada como pueblo y como familia de Dios. Y la Biblia dice que soy responsable por ese esfuerzo. Yo soy responsable por ese esfuerzo. Ya Dios nos dio la unidad. Ahora tenemos que luchar para defenderla. ¿Sabes que hubo una frase hermosa que no sé quién la escribió, pero decía anónimo? Dice, no tengo tiempo para echar piedras a otros cuando estoy lavándoles los pies a otros. Dice, no tengo tiempo para echarles piedras a otros cuando le estoy lavando los pies a otros. Las personas que generalmente promueven el desacuerdo, los conflictos dentro de la iglesia y atentan contra la unidad, son personas que no quieren lavarle los pies a otros. Así de sencillo. Porque la persona que no está sirviendo está perezoso. Y cuando uno está no haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es fácil murmurar, es fácil criticar, es fácil quejarse. ¿Sí o no? Porque a todos nos ha pasado. Entonces Pablo, acá, y hoy el Señor acá, en esta hora de la mañana, te dice que te esfuerces por guardar la unidad de la iglesia. Pensando lo mismo. ¿Qué estás haciendo para conocer cada vez más tu Biblia? Nosotros deberíamos estar comprando unos libros para entender más la Biblia. Deberíamos tener más charlas con los maestros de la iglesia para que nos ayuden a comprender mejor el texto. Cuando tú estás pensando algo que está mal, tú deberías preguntarte, ¿lo que estoy pensando, dice la Biblia esto? Lo que yo estoy buscando, ¿realmente la Biblia dice esto? Si quieres guardar la unidad, tienes que hacer eso. Lo segundo, prefiriendo a todos por igual. ¿A qué persona vos has invitado a comer a tu casa? Y si vos te pones a pensar en este último tiempo, tienen que ver con los que te caen bien de la iglesia. Seamos sinceros, hay personas de la iglesia que por ahí no tienen la personalidad que a nosotros nos gusta. O no son personas por ahí que, no sé, no tenemos los mismos gustos. Pero la Biblia dice que los ames a todos por igual. Y una de las maneras de amar a un hermano es hospedándolo en tu casa, invitándolo a comer. Ustedes se caracterizaron como iglesia en el pasado por invitar alumnos, pero ahora los alumnos no están. ¿Y sabes de qué se descubrió con la ira de los alumnos? Que no nos invitamos a comer los unos a los otros. Que no nos preferimos a todos por igual. ¿A qué hermanos estás prefiriendo? ¿A qué hermano no estás prefiriendo? ¿A qué hermano no ayudas con la misma intensidad que ayudas a otros? Para defender la unidad tenemos que procurar renunciar a mi forma. ¿Qué cosas no te gustan de la iglesia donde estás? Un día me encantaba con alguien que me dijo, Diego, hay muchas cosas que no me gustan, pero yo soy parte de una familia y voy a hacer lo que la iglesia, la familia ha dicho que tenemos que hacer, porque no estamos haciendo algo pecaminoso. Si hubiera algo pecaminoso, y sí, tienes que ahí resistir y hablar y abrir la Biblia y no ser parte. Pero los métodos y las formas muchas veces no son pecaminosos, son solamente formas. Es solamente una receta. ¿Para qué quedarte al final del día peleando con tus hermanos o estando lejos del lugar donde Dios te ha puesto? Solamente por una receta. Procura renunciar a tus formas. Porque si no procuras a renunciar a tus formas, y te lo digo aún dentro de tu matrimonio, sabes que no se puede, no puede haber armonía. Porque para que haya armonía, el cielo tuvo que renunciar al Hijo. ¿Te das cuenta? Para que haya armonía entre los hombres, el cielo tuvo que renunciar al Hijo. Y no puede ser que tú y yo no renunciemos a nuestras ideas. ¿Cómo puede ser posible que tú y yo como cristianos no renunciemos a nuestros derechos? No renunciemos a nuestra comodidad.
Si el cielo renunció al amado, ¿por qué yo no habría de renunciar? Y la última cosa, trabajemos para el mismo objetivo. Si sirve para que el nombre de Dios sea reverenciado, recordado en la iglesia, y lo hago. Me cuesta, lo hago. Me duele, lo hago. Si es para edificar al hermano, y lo hago, porque es mi hermano, porque Cristo murió por él, y porque otros hermanos también lo hacen por mí. Ese es el objetivo. No, hay gente, a mí me es triste, a veces uno le pasa esto, a mí me ha pasado: Señor, yo te quiero servir, de verdad que te quiero servir, quiero ayudar a mis hermanos. Y después viene un líder y le preguntas ¿en qué podrías servir? Y te manda a un área que no te gustaba. Y ahí uno sonríe, ¿no? Y dice, ay, qué bueno, voy a estar orando por eso, ¿no? Esto no tiene que ver dónde Dios te pone. Tiene que ver qué se está haciendo en ese lugar donde Dios te pone. Y si ahí el nombre de Dios está siendo reverenciado y tus hermanos están siendo edificados, vale la pena. Y estás tocando una música delante de Dios y de los hombres. Ayer fue hermoso ver a las hermanas ahí amasando la masa para los tacos. Pareciera algo que es como sencillo, pero lo estaban haciendo para los hombres de la iglesia. Y sabes que es hermoso ver a las hermanas y a los hermanos laburar de esa manera. ¿Por qué? Porque así producimos música delante del mundo y delante de los hombres. Y quiero cerrar con algo. ¿Cómo estás dentro de tu casa con tu esposa? ¿Cómo estás dentro de tu casa con tus hijos? ¿Cómo estás con tu mamá y con tu papá? ¿Cómo estás con un abuelo o con una abuela? ¿Cómo estás con un tío y una tía? ¿Sí? ¿Cómo estás con tus vecinos? Y puede ser que en este momento vos estés acá y puedas ser sincero y decir la verdad que estamos en guerra. La verdad es que no hay unidad. No hay unidad en mi matrimonio, no hay unidad dentro de casa, no hay unidad fuera de casa. Déjame decirte algo. ¿Quieres la armonía? ¿Quieres esa armonía? ¿Quién no quiere estar en paz? Yo quiero estar en paz. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos estar en armonía con nuestro prójimo hasta que no estemos en armonía con Dios. Si tú no estás en armonía con Dios, no vas a estar jamás en armonía con el prójimo. Si yo estoy en guerra con mis hermanos dentro de la iglesia, yo estoy en guerra con Dios. Tú estás en guerra con Dios. Por más que seas creyente, estás en guerra con Dios. Y vas a ser responsable por lo que produzca tu guerra. Y la mía también. Pero si estás hoy acá y dices, Dios, quiero la armonía en mi matrimonio, en mi casa y en la iglesia de Cristo, entonces vos tienes que rendirte a Cristo y pedirle perdón a Cristo, primero por tu rebelión, por nuestra egolatría, porque todos nosotros, hermanos, la tenemos. Sí, tenemos el bicho de la egolatría. El COVID se va, pero la egolatría es algo que vamos a tenerlo hasta el día de la muerte. Y la única manera de que la egolatría no nos gobierne es rindiéndonos al Señor Jesús. Y si hoy vienes por primera vez y estás también en guerra, a veces quiero que mi matrimonio cambie, no cambies de esposa. Quiero que mis hijos cambien, no creas que vos tienes que irte de la casa. Lo que tienes que hacer es decirle, Cristo, toma el lugar que te corresponde y que yo no te he dado. Y es entregarle tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.